Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Gracias por estar acá. Hoy en esta oportunidad vamos a poder comenzar a conocer más de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este estudio bíblico de este Evangelio de San Juan, capítulo 4. Para poder comenzar, amados hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor Padre Todopoderoso que nos ayude en una oración muy especial, que nos ayude a desarrollar este tema para que podamos edificarnos y poder llevarnos un mensaje muy importante para que fortalezcamos más nuestra fe. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor, Rey del universo. Gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por nuestras vidas. Que si no fuera por ti, Señor, no tuviéramos absolutamente nada, Señor. Todo te lo debemos a ti, Padre Celestial. Hoy en esta tarde queremos gozar de tu palabra, Señor, con poder edificarnos, poder conocer más de tu vida, de todo lo que hiciste tú en el momento que anduviste caminando aquí en este planeta, Señor. Te damos gracias. Por favor, Señor, te suplicamos que entres a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, Señor, en esta oportunidad. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como primer segmento de este capítulo número 4, queridos hermanos, tenemos Jesús y la Samaritana. Comenzamos con el texto bíblico así. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea, volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua
que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Vete, llama a tu marido y vuelve a casa. La mujer contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: Ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este es el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: Dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido, otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús partió de ahí para Galilea. Él había afirmado
que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Este es el primer segmento, queridos hermanos, Jesús y la samaritana. Tenemos que notar, queridos hermanos, que hay muchos aspectos sumamente importantes. En primer lugar, vamos a desglosar cada aspecto sumamente importante de este capítulo 4, de este primer segmento. Jesús se va donde la mujer a un pozo llamado el pozo de Jacob, ¿verdad? Jacob. Esto es en una ciudad llamada Sicar, donde en Samaria. País vecino. Simplemente, hermanos, quiero decirles que Jesucristo, nosotros sabemos que es judío. La salvación y la alianza la tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío. Jesucristo es judío. Entonces, la samaritana le dice al Señor Jesucristo: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, tú siendo de Israel, Jesús es de Israel, es judío? Nuestro Señor Jesucristo dice: la mujer es samaritana, él es judío. No se hablaban porque había diferencias. Habían unas grandes diferencias. Una de las diferencias muy importantes es que Israel tenía al Dios vivo, al Dios verdadero. En cambio, los demás pueblos, podríamos decir los pueblos paganos tenían ídolos. Los ídolos son cuando una persona cree que una persona, animal o cosa es Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero y los pueblos paganos tenían ídolos que eran dioses falsos. Entonces, Jesucristo, nosotros sabemos que la misión de Él es unir en esta cruz, unir a Israel y a todos los pueblos, todos los pueblos paganos, a que sean uno solo. Esa es la misión de Jesús. Por eso es que Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, me pedirías, dame de beber a mí. Porque Jesús viene a entregar la nueva alianza, el nuevo pacto, con su sangre y con sus llagas en la cruz. Cuando Él muere y resucita, la alianza viene a abarcar a todos los pueblos paganos y al pueblo de Israel, a que sean un solo pueblo santo, una sola familia de los hijos de Dios. Otro de los aspectos muy importantes que habla el texto bíblico, habla de la adoración. Dice el Señor Jesús que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Dios,
en espíritu y en verdad, porque así lo quiere el Padre. La adoración es espiritual. Este argumento es muy importante que lo resaltemos porque solamente se debe adorar a nuestro Dios que está en los cielos, a nuestro Señor Jesucristo. La adoración es algo exclusivo. Esto es solamente para Dios. Esto es solamente para nuestro Dios Padre. La adoración es exclusivamente para Dios, porque Dios es celoso. A Dios no le gusta que nosotros pongamos nada en primer lugar. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios? Podemos adorarlo solamente cuando nosotros tenemos esto que se llama la oración. Porque cuando tú estás orando, querido hermano, tienes una conexión espiritual. Una conexión espiritual ¿con quién? Con Dios. Entonces, como tienes esta conexión espiritual, no hay necesidad que estés hincado, que estés de pie, que estés sentado. La adoración, nadie puede poder decir porque estás hincado, pues estás adorando a Dios, o puede ser que la persona esté pensando en otra cosa. La adoración es la conexión espiritual con Dios. No importa la posición física que tú utilices en el momento que estés en oración. Simplemente es una conexión donde enfocas todos tus sentidos y todo tu ser con el único objetivo de hablar con Dios por medio de tu espíritu, que se conecte tu espíritu con Dios. Y el último aspecto importante de este primer segmento, queridos hermanos, es que habla el Señor que unos son los que sembraron y otros son los que están cosechando. Es muy cierto, porque en la antigua alianza y en la nueva alianza, en la antigua alianza, queridos hermanos, podemos poner a muchos personajes que hicieron, que fueron preparando el camino para que viniera el Mesías, que es Jesucristo, como Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, etcétera, 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 etcétera. Todos estos personajes, los profetas, como por ejemplo como Isaías, Elías, los patriarcas como Moisés, todas estas personas fueron preparando el camino, sembrando la semilla de Dios en el pueblo de Israel, pero hoy vienen los 12 apóstoles a recoger los frutos de todos estos varones que fueron sembrando la semilla. Ellos son los que están recogiendo los frutos y los que van a multiplicar ese fruto, que son los 12 apóstoles. Son los 12 apóstoles en la nueva alianza, enviados por el Mesías, que es Jesús. Entonces es muy interesante cómo miramos que todas estas personas, desde el inicio hasta el Señor Jesucristo, hay un dato muy interesante. Desde Abraham, Isaac, Jacob, fueron 42 generaciones. Descendencia, 42 generaciones desde el inicio
hasta el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. En el segundo segmento hablamos: Jesús sana al hijo de un funcionario. Jesús hace un milagro al hijo de un funcionario. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, que se quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Este segundo segmento, el Señor Jesucristo habla de algo muy importante, queridos hermanos. Dice: nadie es profeta en su propia tierra. Ya se estaba corriendo los rumores de que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, pero Él es de la ciudad de Galilea. Esta es la ciudad donde Él es su origen. Entonces, el Señor Jesucristo les habla y les dice: ustedes hasta que vean prodigios o sean milagros, ustedes creerán. Entonces, el punto clave es que las enseñanzas y lo que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, como creyentes, nosotros debemos saber que si el Señor Jesucristo dice algo, Él cumple sus promesas y Él cumple lo que Él dice. Si nosotros somos obedientes a Él, nosotros tenemos una fe que no necesita milagros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Los milagros vendrán por añadidura, pero Él nos pide y le pide a su pueblo y le pide a todos los pueblos que crean en Él sin necesidad de ver un milagro, porque Satanás también tiene poder para hacer milagros con el fin de engañar a los elegidos como tú. Si tú te vas
si tú te basas, si tu fe está basada en los milagros, no es una fe completamente firme, porque puedes ser engañado por el demonio. Aquí viene un tema muy extenso, pero no lo vamos a tocar en esta oportunidad. Pero lo que sí quiero decirte, querido hermano, que nuestra fe tiene que ser una fe completamente en base a la obediencia y ser creyente, porque el que le cree a Cristo es un creyente y el que le cree a un hombre es un creyón. Así que nosotros debemos de ser creyentes y tener una fe firme. ¿Cómo vamos a tener una fe firme? Conociendo la Escritura y obedeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Cada paso que Él nos pide que demos, vamos a darlo poco a poco. Poco a poco. Así que te invito, querido hermano, a que puedas compartir este mensaje de San Juan capítulo 4, te puedas suscribir al canal, tocar la campanita y correr la voz, ¿verdad? Humildemente, con sencillez, estamos brindando estos estudios bíblicos para que podamos estar más firmes en nuestra fe, con mucho amor y con mucho cariño. Así que terminamos, querido hermano. Me gustaría que fuéramos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por esta maravillosa oportunidad, Señor. La semilla ha sido sembrada, ahora te toca a ti hacerla crecer. Que todo esto es para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un hermoso día, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Que todo vaya bien en tu día y nos vemos en el próximo video. Que estés bien. Hasta pronto.